Hola, mi nombre es María Fernanda. Hoy les voy a hablar sobre el historicismo. El historicismo es una corriente de pensamiento que sostiene que la naturaleza de los hombres y sus actos solo son comprensibles por los hechos del pasado. El historicismo tiene una raíz griega, que son historia más ismo. Historia significa cuentos del sabio, e ismo, doctrinas o pensamientos. El historicismo se dio a finales del siglo XIX en Alemania, la cual tiene dos ciencias, la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu. Ahora les voy a hablar sobre la ciencia de la naturaleza. La ciencia de la naturaleza la describió Karl Popper haciendo una crítica al historicismo, de manera que esta rama tiene un tipo de leyes que manifiestan que todo tipo de sucesos o acontecimientos no son solo historia, sino que el ser humano también debe aprender de ellos, que su porvenir sea basado en el mundo natural y en el mundo histórico, como resultado del ser humano. Ahora continuamos con la ciencia del espíritu. La ciencia del espíritu, según Dilthey, está relacionada con la psicología actual y busca que cada sujeto comprenda su esencia para desarrollar su destino. Se opone claramente al intelectualismo de Kant y su crítica de la razón pura. A través de la ciencia del espíritu, los filósofos fundamentan el análisis histórico y entidad de la sociedad. El historicismo está dividido en dos partes, el historicismo absoluto y el historicismo relativista. El historicismo absoluto determina la realidad histórica del hombre porque llega a su máximo esplendor, que es el devenir de la idea. Quiere decir que la sustancia del ser es que está sujeta al tiempo y a la transformación. El historicismo relativista está en contra del espíritu y la naturaleza. Por ende, lo existente es particular y concreto, y está en contra del carácter absoluto. Algunos de los filósofos que defienden el historicismo son Benedetto y Popper, los cuales conciben el historicismo como un devenir histórico, captado por la razón, pero infundido por la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu. Pero existen también filósofos que critican el historicismo. Uno de ellos fue Edmundo O'Gorman, que siempre se negó a reducir la historia a un reencuentro de datos y criticó todo intento de reducir devenir histórico a leyes. Creía que esto es deshumanizar a la historia. En sus revoluciones señala la necesidad de inspirar toda creencia, la historia, el hábito y la religión. Ahora vamos a hablar de los principales filósofos que influyeron mucho en el historicismo. Benedetto. Benedetto profundiza en el pensamiento de Marx y de Hegel. Su teoría considera que la historia tiene un horizonte nociológico, porque es el conocimiento lo que significa que la historia no es el pasado, sino un interés que está vivo y surge del presente. Hay bastante que rescatar, principalmente su idea de la libertad. La consideración es un método de evolución y realización del ser humano. Bueno, ante eso la educación debe ser libre, algo que todos aceptamos como un hecho natural e incluso muy ético. Prosigo con Gramsci. Él fue el que explicó la relación entre el hombre y la naturaleza y la distinción que existe entre la historia y las ciencias naturales. Este fue su problema principal. Él lo resuelve todo dando una crítica acerca del hombre y la naturaleza, porque entre estos existe una distinción ontológica. El hombre entra en relación con la naturaleza porque actúa en ella. Tanto la naturaleza como la realidad humana constituyen en sí mismo procesos, movimientos y transformación permanente. Ahora hablaré de Karl Popper. Él es el que crea en el historicismo La sociedad abierta y sus enemigos. Es un libro escrito por él y él quiere dar a conocer una crítica que sostiene el desarrollo de la historia, que está determinada por grandes leyes generales de cumplimiento necesario. En este marco, un historiador que pudiera conceder estas leyes puede predecir el futuro humano. Esta teoría surge de un intento de aplicar el método de las ciencias naturales. En la historia de las ciencias naturales busca explicar y predecir los hechos del mundo físico. Entonces, la cuestión es descubrir las leyes universales.
preocupándose por verificar hipótesis y predecir sucesos específicos. En este sentido, la historia y las ciencias naturales tienen características que las hacen distintas. Entonces, el espíritu se configura como una fuerza que anima la realidad, convirtiéndose en historia, también tomada de este.